Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Sé que hay gente de toda América Latina inscripta para poder participar de este webinar que va a ser breve pero contundente porque la idea es que aprovechemos el tiempo y que nos capacitemos un poco sobre qué está pasando en el mundo en general y en la industria y en la práctica de la salud y la medicina en particular. Mi nombre es Débora Slotninsky, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y periodista especializada en tecnología y he escrito algún que otro libro sobre el tema. Vamos a empezar. Después de una charla introductoria voy a estar atenta, muy atenta a las preguntas, a los comentarios de ustedes, así hacemos un ida y vuelta, una experiencia enriquecedora para todos y que unos aprendan de las experiencias de los otros. Así que vamos a comenzar con esta charla sobre qué es lo que están buscando los pacientes hoy en día, porque los pacientes no han salido de un repollo, sino que están inmersos en un contexto general y son, además de pacientes, son consumidores, son usuarios, son empleados, son ama de casa, padres de familia y demás. Hoy en día estamos viviendo lo que se llama la cuarta revolución industrial. Es muy importante entender esto porque como estudiamos cuando éramos chicos en el colegio, las revoluciones industriales incorporan cambios muy grandes en lo económico, en lo social y en lo tecnológico. Esa es una de las pautas. Acá lo que está pasando es que estamos en la cuarta. La primera tiene que ver con el surgimiento de la máquina de vapor en Inglaterra, la segunda con el Fordismo, la línea de montaje en los Estados Unidos, la tercera es la llegada de las computadoras y hoy en la cuarta estamos viendo que hay una serie de tecnologías que están confluyendo, entre las cuales está la inteligencia artificial, que tiene ya varias décadas de creada, pero ahora existe una cantidad inmensa de datos, que es lo que se llama Big Data, para poder sacar provecho de esta inteligencia artificial. Existe la capacidad de cómputo para almacenar y procesar todos esos datos. Así que la inteligencia artificial no es algo de ciencia ficción, sino es algo que estamos usando a diario, a cada rato. Les doy un ejemplo. Usamos inteligencia artificial cuando usamos el GPS para navegar, para trasladarnos de un lugar a otro. Usamos inteligencia artificial cuando interactuamos con nuestro celular, a través de Siri, de Google Now o de cualquier otro asistente basado justamente en inteligencia artificial. Cuando hacemos alguna búsqueda en Google, vemos que tipeamos las primeras letras y Google trata de completar la búsqueda. Eso es inteligencia artificial. Facebook, el etiquetado automático de imágenes. Bueno, estamos todo el día coexistiendo con esta tecnología. Otra tecnología que es uno de los pilares tecnológicos de esta cuarta revolución industrial es el cómputo en la nube. El cloud computing es muy importante, es para mí un pilar fundamental de esto que tiene que ver con las tecnologías que hacen a la cuarta revolución industrial, porque permite a cualquier usuario acceder con un nombre y un password a nuestra información desde cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo. Esto que parece tan sencillo porque ya nos acostumbramos a hacer todo así a través de nuestro celu o de nuestra compu, antes no era así. Recordemos que en el pasado se hablaba de movilidad, pero en realidad tendríamos que andar dando vueltas con los CDs y los pendrives y almacenando la información en este tipo de dispositivos de almacenamiento. Esto ya no corre más. Gracias al cómputo en la nube, las empresas pueden acceder a tecnología de punta pagando solamente por su uso. Entonces, tiene un rol fundamental en esta revolución industrial, porque antes las empresas grandes que tenían presupuestos más altos podían contratar tecnología más cara y mejor. Hoy en día, como se paga por uso, con una tarjeta de crédito, el cloud computing democratiza el acceso a las soluciones, a las herramientas informáticas, porque las grandes y las chicas organizaciones, me refiero, pueden acceder a las mismas herramientas. Por otro lado, hay muchísimos datos, como les comentaba hace un principio. Entonces, antes las empresas tenían que hacer encuestas, o los consultorios, o los sanatorios, encuestas focus group, o por intuición ir viendo qué es lo que quería el paciente. Hoy en día todo esto se automatiza, está digitalizado, entonces es posible acceder en tiempo real a
cualquier tipo de variable o de KPI que nosotros queramos medir. Esto está disponible, prácticamente no tiene costo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una nueva forma de encarar la forma de trabajar. Porque antes un médico ofrecía un servicio y el paciente veía cómo llegar al paciente. El paciente podía llegar más bien solo, por recomendación. El paciente no conocía tantas opciones frente a una enfermedad o a una inquietud vinculada con el campo de la salud. Esto pasa con todas las empresas y profesionales que deben cambiar en esta cuarta revolución industrial su nueva forma de trabajar y de llegar a su paciente o cliente según la profesión de quien estemos hablando. Hoy en día, los usuarios estamos empoderados. Tenemos a un clic de distancia información sobre todo, sobre los médicos, quiénes son los colegas, dónde están ubicados, cuál es la opinión que tienen los pacientes sobre estos médicos, porque si son malos los escrachan en internet. Podemos saber si este médico es moderno, no es moderno, qué tal son sus instalaciones, si es anticuado, si tiene buen trato, cuánto cuesta la cuota de la prepaga, cuánto cobra el médico. Podemos saber como usuarios todo, como pacientes todo. Estamos empoderados, sabemos de esto. A ustedes que están del otro lado de la pantalla les pasará que en su rol de consumidores hacen eso. Cuando quieren comprar un auto, un electrodoméstico, un pasaje aéreo, hacen la investigación previa en la web y luego van a tomar una decisión de compra informados. Esto no pasaba antes porque no existía internet o porque en internet no había tantas páginas web ni tanta información. Esto está pasando ahora. Entonces, como primerísimos mensajes, recuerden que estamos en la cuarta revolución industrial, que no estamos hablando de tecnología, sino que estamos hablando de cultura, porque en esta revolución industrial estamos adquiriendo nuevos hábitos y nuevas formas de hacer las cosas, habilitados por tecnología, de las cuales ya les mencioné dos, la inteligencia artificial y el cloud computing, y también, la proliferación de los datos que viene por añadidura. En el mundo tenemos alta penetración de telefonía celular, obviamente hay muchísimas personas que todavía no están conectadas, prácticamente la mitad del planeta, poquito menos de la mitad del planeta todavía no tiene acceso a internet, pero en América Latina estamos bastante bien porque por lo general es en algunos países de África donde está el volumen más grande de personas que no están conectadas, pero en América Latina y en países como Uruguay, Chile y Argentina contamos con buen porcentaje de acceso a internet y de conectividad, lo que hace que los usuarios estemos así empoderados. Empoderados porque estamos informados y también empoderados porque estamos ansiosos y queremos todo rápido si no nos cambiamos, si no somos tan fieles a nuestros proveedores o a nuestros médicos o a nuestras marcas como estábamos en el pasado. Esto a nivel general. En lo que respecta al campo de la salud hay una particularidad y es la siguiente. Creemos que estamos muy informados, pero estamos también muy desinformados. Llegamos a la consulta de una manera diferente y no hace falta que se los explique yo porque ustedes lo viven a diario en el consultorio donde el paciente ya viene con su posible diagnóstico porque estuvo googleando. Esto es un desafío enorme para los médicos que creo que tienen que tomar y actuar en consecuencia porque esto no va a desaparecer, sino que va a ir creciendo. ¿Qué pasa? Dicho por Google, 1 de cada 20 búsquedas que las personas realizan en el buscador tienen que ver con cuestiones de la salud. Así que fíjense, yo digo 1 en 20 y parece poco, pero es un montón. Y de salud me refiero a cualquier cosa. Cómo bajar de peso, me duele el pecho, tengo gripe, me duele la garganta, qué pasa si tomo un té de ruda para curar no sé qué, todo. Entonces el usuario por un lado se cree que llega a su autodiagnóstico, pero por el otro no llega a ningún diagnóstico preciso porque no tiene los conocimientos que necesita y se desinforma, le genera rispideces con el profesional que tiene que dedicarle tiempo a este tipo de cosas y a tratar de convencer al paciente de que no se va a morir porque le duele la garganta, porque en Google leyó que el dolor de garganta significa que se va a morir en las próximas horas. Entonces, los médicos tienen dos opciones. O siguen trabajando como antes,
en una postura de superioridad, esperando que venga el paciente para no hacer caso a sus dudas, a sus comentarios, recetando algo rápidamente y dándoselo y volver en otro momento, llamando desde tu teléfono de 15 a 17 de lunes a viernes, que ahí está la secretaria para darte un turno, o la opción 2, que es la que yo recomiendo, porque es la única manera de seguir estando competitivo en el mercado, que es hacer caso a esta cuarta revolución industrial y a todo lo que esto implica para los pacientes y para mejorar la práctica profesional. Entonces, así como las marcas están escuchando a los consumidores para, en función de sus gustos y preferencias, hacer una propuesta de valor, lo mismo deberían hacer los médicos. Les doy un ejemplo. ¿Por qué yo como paciente me tengo que acordar de llamar al consultorio entre las 15 y las 17 cuando tengo todo el día para hacerlo, o quizás de 15 a 17 es mi horario pico porque tengo que ir al colegio a buscar a los chicos, y me atiende la secretaria, o me cuesta acordar con la secretaria que empezamos con un diálogo de lunes, no, martes, no, miércoles 4, en qué horario, todo ese diálogo, o que me cuesta acceder porque da ocupado? Bueno, turnos online, por ejemplo, es una solución que está muy interesante porque es costo efectiva y es ventajosa para el médico porque se olvida de esta tarea de estar recolectando los turnos de forma manual, y para los pacientes es práctico porque lo pueden hacer 24/7/365 de una forma fácil. Lógicamente que la plataforma de turnos online tiene que ser amigable, porque si me tengo que tomar media hora para hacer clic, navegar, completar datos y un montón de piripipis, tampoco va a funcionar. Hay que cuidar todos los detalles, no es cuestión de invertir en tecnología porque sí. Este es un mito muy importante. Iniciar este proceso de transformación digital no implica invertir en tecnología, implica comprender esta nueva forma de trabajar, estos nuevos hábitos de los consumidores, centrarme en ellos, en vez de mirarme el ombligo y ver cómo facturar más. Si yo entiendo al paciente, entiendo su problemática, su particularidad, y en función de eso planteo una estrategia, vamos muy bien. Y aparte de eso, generar nuestro trabajo de de branding, de posicionamiento en las redes, en el mundo real. No es cuestión de poner la chapita en la puerta de nuestra casa, como pasaba con nuestros padres o nuestros abuelos que decían Juan Pérez, pediatra, y ya venían los pacientes. Eso se terminó. Está buenísimo esta oportunidad que nos da Internet de poder hacer nuestra propia estrategia de marketing profesional. Sobre todo si sabemos que los pacientes están todo el día buscando información en Internet, qué mejor que aprovechar eso para que se informen a través de nosotros. Hay que sentarse a pensar, sí, hay que trabajar un poco más, sí, pero se gana en prestigio, se gana en rentabilidad, se gana en productividad, se gana en un montón de cosas. Caso que me gusta mucho es el de Mayo Clinic, que ustedes lo conocen, es un centro de salud muy prestigioso en los Estados Unidos, que en paralelo a su aplicación móvil para que la gente que se registra, que sea paciente de ese lugar, acceda al turno online, a la historia clínica electrónica, con toda su información consolidada en un solo lugar, al mismo tiempo les da información de valor para el cuidado de su salud. Entonces, la información que los pacientes leen ahí está curada por los profesionales de la salud y no están leyendo cualquier cosa. Recordemos que en el mundo hay un problema muy grande con las fake news. Ustedes dirán, ¿qué tengo que ver yo con las fake news o noticias falsas? El tema es así. A nosotros nos causa mucha curiosidad leer sobre cuestiones vinculadas a la salud y al cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, hay muchas fake news o noticias falsas girando en torno a este tema para desinformar, porque van detrás del clic, con mensajes muy llamativos, amarillistas, como por ejemplo, entérate cómo bajar 10 kilos en una semana para quedar como flaca como Thalía en 5 días. Haz la dieta purificadora para eliminar todos tus problemas digestivos con 3 pasos. Y es muy tentador leer eso, porque no tenemos que ir al médico, porque todo tiene
productos que tenemos en casa, bicarbonato, sal, un limón, y ahí ya tenemos una mezcla fabulosa para curar nuestro aparato digestivo. Entonces nosotros como médicos tenemos que lidiar con todo eso, son nuestros competidores. Entonces tenemos también la oportunidad de posicionarnos bien con respecto a eso. El tema de la historia clínica electrónica, muchos médicos se niegan todavía a eso, se resisten porque están acostumbrados a la ficha médica, pero la ficha médica a veces es ilegible, a veces se pierde, a veces se moja, ocupa lugar en la oficina, en el consultorio, mejor dicho. Tarde o temprano hay que migrar a la historia clínica electrónica. Yo sé que puede dar pereza, los seres humanos tenemos mucha resistencia al cambio y eso lo tenemos que recordar justamente para superar este inconveniente. El tema es que ya en el mundo está implementado, estipulado, en Uruguay está implementado a nivel nacional, lo mismo en Chile están avanzados, en Argentina hay un proyecto muy grande de la Secretaría de Salud que se llama CUS, que lo que busca es integrar todo esto, y no es que uno se esté enamorando de las herramientas digitales, es que herramientas como la historia clínica electrónica aceleran los tiempos de los médicos que no tienen que estar escribiendo en cursiva, tienen la información consolidada, es ideal para hacer interconsultas, el paciente puede tener acceso a eso, algo que ahora el paciente empoderado quiere tener acceso a su información, aunque en el pasado estábamos acostumbrados a que el médico tenía la ficha del paciente y los datos los tenía el médico, pero todo eso está cambiando. Ya lo sabemos. Ya no hace falta que yo vaya con la radiografía del año anterior a la consulta porque en el sanatorio está almacenado todo eso. Yo entiendo lógicamente que por temas regulatorios los médicos tienen que tener todavía almacenada la ficha en papel, pero con el tiempo todo eso va a cambiar. Y aparte las historias clínicas electrónicas incluyen funciones que nos permiten detectar un montón de insights para tomar mejores decisiones. ¿Usted sabe cuánto en promedio atiende a cada paciente? ¿Cuál es su nivel de productividad? ¿Cuál es el ranking, el top 5 de patologías por las cuales los pacientes los vienen a ver? ¿Sabe qué porcentaje son pacientes que vienen por primera vez y cuál es el promedio de histórico de pacientes que usted tiene? Con todos esos datos, usted puede tomar mejores estrategias. Se puede dar cuenta, por ejemplo, si está media hora con cada paciente y que en realidad la consulta podría ser en 20 minutos porque está 10 minutos contando chistes. O a lo mejor atendiendo consultas frecuentes que está todo el día repitiendo todo el tiempo. O a lo mejor se daría cuenta que está con muy pocos pacientes de primera vez y esto es un problema porque los otros pacientes se van a empezar a fallecer o a mudar o ese tipo de cosas y siempre es importante mantener un rango de pacientes que vienen por primera vez. Y así con un montón de cosas. Si es cardiólogo está buenísimo saber qué porcentaje de los pacientes vienen para hacerse el riesgo quirúrgico y cuántos pacientes vienen por otro tipo de problema o inquietud, porque en base a eso usted se puede preparar mejor. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y cuando le dije de estar 15 minutos perdiendo en chistes, en realidad los puede ganar. No estoy hablando de eliminar rápidamente a los pacientes, de reducir drásticamente el tiempo de la consulta, sino que estoy hablando de maximizar los beneficios de esos minutos para los dos, para usted y para el paciente, para que el paciente se sienta contenido. Para eso sirven las tecnologías también. En la cuarta revolución industrial también estamos hablando de aumento de la robotización y aumento de la automatización, lo que implica que las tareas que son rutinarias, ya sean manuales o cognitivas, pueden ser desarrolladas por máquinas. Entonces nosotros como humanos tenemos que ser cada vez más humanos. ¿Para qué perder el tiempo con el manuscrito de la ficha, dando vuelta a la ficha y estresados por ese tema si podemos contar con un software donde ya está medio programado todo y hay que hacer ti, y los minutos restantes me preocupo por entender a la persona, si está estresada, si se acaba de separar, si tiene problemas de dinero, preguntarle cosas de su vida que nos pueden ayudar a nosotros a llegar a un diagnóstico mejor.
En cuanto a inteligencia artificial, ya también hay desarrollos que permiten al médico realizar un diagnóstico más preciso, porque el conocimiento avanza tan rápido que prácticamente que el médico tiene que elegir entre trabajar o actualizar sus conocimientos, porque estar todo el tiempo al día y actualizado es muy difícil. Y aparte un médico tiene un universo finito de casos, que son los que ve con frecuencia. Entonces la inteligencia artificial para lo que sirve es para poder comparar los casos, el caso de este paciente con millones de otros, entonces puede obtener un diagnóstico más preciso, bajando el índice de mala praxis o de errores en el diagnóstico. Por supuesto que al diagnóstico y a la decisión del diagnóstico final y del tratamiento siempre lo toma el médico, que para eso se preparó, pero con la asistencia de tecnología. De eso se llama el concepto inteligencia aumentada. Es trabajar en equipo con la tecnología, no pelearnos con ella. ¿Y qué pasa si nosotros renegamos? Si yo digo hace 20 años o 30 años que soy médico y siempre trabajé de la misma manera. Bueno, van a venir los médicos que sí se adaptan y van a generar una mejor experiencia al paciente y el paciente los va a elegir. O el paciente va a leer información interesante y relevante sobre sus cuestiones vinculadas a su salud de parte de determinada doctora, de determinada médica, y el paciente puede decir, la verdad que el doctor Gómez es siempre lo mismo, es una cosa que no sé si está actualizada o no está actualizada, me voy con la médica García, que es más pro, más moderna, más me atiende rápido. Incluso no podemos cerrar los ojos ante el desafío que se nos plantea a los pacientes, a los médicos, que tenemos pacientes que nos hacen consulta a través de WhatsApp a cualquier día, de cualquier hora, nos mandan la foto del problema cutáneo y es muy difícil diagnosticar de esa manera. Están los médicos muy estresados porque se sienten muy invadidos por este tema, pero la verdad es que hay que encontrarle una vuelta. Quizás la videoconsulta puede ser una opción para determinadas patologías. Hay un emprendimiento en Canadá que la está rompiendo, que está ganando muchos millones de dólares en inversión, que consiste ni más ni menos en una plataforma en donde se enfocan en tratar 4 patologías o 4 condiciones de salud muy puntuales, que es el tema de la entrega de las pastillas anticonceptivas, problemas de disfunción eréctil, caída del cabello. Entonces el paciente pone su tarjeta de crédito, paga para tener una videoconsulta, nada más que para estas patologías o estas cosas vinculadas a la salud. Entonces el médico ahí mismo le hace la videollamada, le cobra, le prescribe y en menos de 24 horas el paciente tiene la medicación en su domicilio, ya sea las pastillas anticonceptivas o también para las otras 2. Entonces, en un solo proveedor, el paciente cierra todo un círculo en 24 horas. También como personas que estamos empoderadas, ansiosas y bombardeadas por un montón de información, buscamos la sencillez, la simplicidad, no que me digan llamada de 15 a 17, no que me den una receta que no se entiende nada de la letra y me la rebotan en la farmacia. El mundo va hacia la historia clínica electrónica, hacia los estándares que tienen que ver con todo esto, para eliminar el fraude, para obtener datos en tiempo real. Los datos hoy son el nuevo oro, siempre y cuando los tomemos bien, los analicemos bien y los sepamos interpretar. Aparte, ya les estoy diciendo, no es cuestión de invertir plata, es cuestión de sentarse y pensar de forma estratégica. Cuando un paciente se registra por primera vez, que le llenan la ficha, lo primero que le preguntan es su fecha de nacimiento y luego el médico no hace nada con esa fecha de nacimiento. Podría programar que todos los años para el cumpleaños de este paciente le llegue un saludo de feliz cumpleaños de parte de su médico. Va a generar de esta manera el médico un efecto sorpresa y grato en el paciente, y el paciente quizás ya ni se acuerda que existe este médico, así que también es una especie de recordar, de darle un recordatorio de que existe.
o un médico ginecólogo podría enviarle un reminder a la paciente una vez al año cuando se cumple un año de su PAP para decirle, ya hace un año que te hiciste tu chequeo, estaría bueno, ya estás en fecha de hacértelo otra vez. Fíjense que no estoy hablando de invertir en tecnología, estoy hablando de pensar un poco, de ser creativos, de tratar a nuestro paciente como nos gustaría que nos traten a nosotros y de innovar, que innovar no significa crear la vacuna contra no sé qué, sino que podría ser en el caso de los médicos y de las organizaciones de salud, incorporar buenas prácticas de otras industrias o que hacen las empresas que venden ropa deportiva, por ejemplo, ver qué cosas y con qué cambios los podemos incorporar nosotros en nuestro trabajo. Por ejemplo, yo estoy cansada de ver nutricionistas que entregan todavía la fotocopia que no se lee nada, donde dice que hay que tomar una sopa y comer una ensalada. Eso estaba muy bien hace 20 años, pero ahora hay un montón de otras cosas. Como nutricionista uno podría recomendarle al paciente aplicaciones que le cuenten los pasos o decirle tal aplicación de que te cuenta las calorías, no la utilices por favor, porque no es lo mismo comer una manzana grande que una manzana chica. Los hábitos de los consumidores y de tanto pacientes o tanto lo que sean se están digitalizando. Es una cuestión de cultura y por eso tenemos que cambiar nosotros. Así que quien no se suba a esta ola, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a quedar afuera. Porque incluso próximamente los que financian el sistema de salud van a exigir que las cosas sean de esta manera. Y si como médicos no nos adaptamos rápidamente, vamos a quedar obsoletos. Así que estoy súper contenta de estar con ustedes ahora. Espero que les haya súper servido todo lo que les estoy contando. No es para meter miedo, todo lo contrario. La idea, el objetivo es explicar cómo está el contexto y ver qué podemos hacer para adaptarnos rápidamente. ¿Nos podemos adaptar rápidamente? Sí. ¿Qué es lo más importante? Entender que cambió el modelo de negocio, cambió la forma de brindar un servicio. Tenemos que concentrarnos, ver qué le podemos ofrecer de valor al paciente y que lógicamente no nos implique una inversión multimillonaria, que estamos todos en época de vacas flacas y hay que optimizar esto, pero lo que pasa es que tomar este tipo de iniciativas nos va a servir para mejorar nuestro nombre en el mercado, mejorar nuestra reputación y por ende poder recibir un caudal más interesante de pacientes. Al mismo tiempo aumentar la productividad, o sea que es un win-win para todos, para nosotros como médicos, por todo lo que recién les comenté, y un win-win para el paciente que necesita contención, necesita que le demos información de valor, que lo tratemos cálidamente, automaticemos lo que podemos automatizar, dejemos a las máquinas que nos ayuden y enfoquémonos en el trato personalizado, el trato humano, la contención, que en definitiva eso nunca lo van a poder hacer las máquinas y es súper importante para todos los pacientes. Acá estoy esperando las consultas y los comentarios que ustedes quieran hacerme. ¿Alguna pregunta? Bueno, Adrián, con respecto a tu consulta, como comentaba recién en la charla, es importante que empieces a centrarte bien en qué es lo que quieren los pacientes. Y como también decía, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces es una buena idea que accedas a alguna encuesta que le hagas a tus pacientes o algún estudio para determinar primero el perfil de los pacientes, de qué edades estamos hablando, porque en función de eso van a ser los canales de comunicación que ellos prefieran, cuáles son las patologías o los motivos de las consultas más frecuentes, cuánto dura la visita, cada cuánto te hacen una visita,
cuáles son los canales de comunicación que ellos prefieren, si prefieren canales digitales o presenciales, y en función de eso ir viendo qué decisiones tomás para llegar a ellos con una propuesta de valor. También otra cosa interesante es que si ves que hay un alto porcentaje de personas que van por el mismo motivo, podrías preparar algún o buscar algún material validado científicamente para ayudarlos a guiarlos en ese proceso y que no estén buscando información suelta por internet. El tema de que comentaba de saludarlos por el cumpleaños, o si hay estudios que se tienen que hacer regularmente como médico, mandarles el reminder, son muchísimas las medidas que se pueden tomar y no hay una única receta para todos, sino que cada uno en función de estos datos que obtiene es que deberían privilegiar uno u otras medidas. Mi consejo es no abrumarse llenándose de tecnología porque eso los va a estresar, sino que quizás pueden ir probando alguna para ir venciendo las resistencias al cambio, medir cuáles sirven, cuáles no, y pensar que lo más importante es siempre el paciente, si no el paciente se va a ir con otro. La transformación digital, en realidad la adherencia a los tratamientos es variable y no depende de la transformación digital. Dentro de este contexto hay herramientas digitales que sirven para lograr la adherencia a los tratamientos. Por ejemplo, las aplicaciones que recuerdan la toma de medicamentos. Esa es una sencilla. O también hay tratamientos de videoconsulta, por ejemplo, para la cesación tabáquica. Entonces, en realidad, sí hay herramientas digitales que ayudan a la adherencia a los tratamientos, pero también es importante enfatizar que el factor humano, nosotros como profesionales, tenemos un rol súper importante porque además de la herramienta que hace de recordatorio, también está todo ese ánimo, esa calidez, ese acompañamiento que como profesionales le hacemos a los pacientes para darle ánimo y fortalecerlos para que no abandonen sus tratamientos. O sea, no es todo cuestión de dejarlo en manos de la tecnología este tema. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a qué valora más el paciente de los servicios de salud o del médico, actualmente, bueno, para eso hay que conocer qué pasa con con nuestro grupo de pacientes, porque algunos pacientes quizás privilegian la puntualidad del médico, otros van a privilegiar el tiempo que les dedica a escucharlos, otros a la información que les brindan. O sea, habría que analizar en nuestro consultorio cómo nos dan los indicadores y en función de eso hacer nuestra propuesta de valor. Por ejemplo, si nos salta que los pacientes valoran mucho el tema de la puntualidad, bueno, tratar de tomar todas las medidas indispensables para no tenerlos esperando en el consultorio. O si por algún motivo los estamos haciendo esperar, hay un montón de cosas que se pueden hacer para disminuir ese tiempo de espera, como para distraerlos. Por ejemplo, pasar cosas a través de una pantalla o cosas por el estilo. Quizás están valorando que no solo valoran, también desde la crítica, quizás critican que nosotros como médicos estamos todo el tiempo con la cabeza gacha, anotando en una ficha lo que ellos nos cuentan y no los estamos mirando a los ojos. O sea, por lo que ellos valoran y también por lo que ellos critican, podemos tener un montón de insight para tomar medidas apropiadas. Después Sandra está preguntando acerca de la medicina personalizada. Es lo que ya está llegando, es la medicina del futuro y me parece fabulosa y para eso la inteligencia artificial cumple un rol fundamental y me parece que es súper valioso tanto para los pacientes como para los médicos encarar este tema de la medicina personalizada que tiene que ver casualmente con esta cuarta revolución industrial en la cual ya estamos transitando. No, no se contradice con la transformación digital. La medicina personalizada tiene que ver justamente con todas las posibilidades que tiene la medicina hoy de ofrecer al paciente gracias a este poder en la capacidad de cómputo, al conocimiento acumulado hasta ahora, a la inteligencia artificial, a cómo conocemos nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo genético, tiene que ver justamente la medicina personalizada se plasma todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial en
el caso de lo que es la medicina. Así como en distintas industrias suceden distintas cosas, en medicina sería medicina personalizada una de las manifestaciones. Esa que comenta Adrián es la que recién leí en el chat y respondí. Sí, me parece súper importante que los médicos publiquen cosas en las redes sociales. Esto por dos motivos. Primero, para de alguna manera luchar contra la desinformación y el acceso a mala información que tienen los pacientes que buscan autodiagnosticarse a través de la web. Y segundo, porque los médicos son profesionales que tienen que posicionarse en el mercado y compiten con sus colegas. Entonces, a través de, ya sean profesionales independientes u organizaciones, policonsultorios, lo que sea, las redes sociales son un lugar ideal para realizar estrategias de marketing digital para posicionarse en el mercado. Gracias a estos canales digitales como Facebook, Instagram, lo que sean, ustedes pueden conocer mejor a los pacientes, cuáles son sus inquietudes, qué están buscando, y también pueden posicionarse mejor para aparecer posicionados en Google cuando los pacientes buscan por alguna patología o alguna especialidad o algún médico en particular, ustedes aparecen mejor posicionados, y para ir asociando su nombre a ciertas especialidades a través de contenido relevante para el usuario. Con esto me refiero a no poner información del tipo, vení a verme a mi consultorio si querés bajar de peso, por ejemplo, sino poner información del tipo cómo hacer para comer más saludable, cuáles son los problemas derivados de tener sobrepeso u obesidad, tips para una cosa o para la otra, cómo elegir los alimentos, o sea, ir más por lo que se llama el marketing de contenidos, que tiene que ver con entregar al usuario, al paciente, información relevante y que le resulte útil para ustedes como profesionales establecer relaciones a largo plazo que vayan mucho más allá de venir a mi consultorio, sino a largo plazo que tienen que ver con la confianza y con el rol de que el paciente nos considere como un experto en el tema. Sí, Eduardo, qué gran resumen. Sí, está perfecto lo que has dicho. Yo le agregaría centrarse siempre en el paciente y no en nosotros, porque por lo general en cualquier profesión tendemos a mirarnos a nosotros mismos y en realidad acá se invierte la cosa, porque a lo mejor lo que nos va a marcar por dónde empezar tiene que ver por cuáles son las necesidades que tienen los pacientes, que tiene el mercado en sí y cómo diferenciarnos también de nuestros colegas. Siempre hay que estar midiendo todo. También a la competencia, lógicamente. ¿Habrá alguna otra pregunta? Todas las industrias están con este tema de la transformación digital. Porque si no avanzan en este proceso, van a perder capacidad de empatizar con el mercado, van a perder competitividad y posiblemente puedan quedar fuera del mercado. Porque si no pasan del product centricity, es decir, dejar de mirar qué producto o servicio ofrecen para empezar, o sea, tradicionalmente las empresas o los profesionales brindan un producto o un servicio y ven cómo hacen para imponerlo al mercado. Eso era lo tradicional. Ahora en este nuevo contexto es al revés. Primero estudiamos al mercado, vemos qué es lo que ellos quieren o necesitan y en función de lo que nosotros podemos ofrecer, hacemos nuestra propuesta de valor. Entonces tenemos casos recontra emblemáticos de empresas que han quedado fuera de carrera en este contexto de transformación digital. Un caso emblemático es Nokia, que llegó a ser el fabricante número 1 de teléfonos celulares en todo el mundo con un market share superior al 50%. Seguro que todos los que estamos acá hemos tenido un teléfono Nokia. Y Nokia no supo ver que los usuarios íbamos a usar los teléfonos para mucho más que para usarlos como teléfono, porque hoy lo usamos mucho así para usar aplicaciones y hacer un montón de actividades. Y bueno, al no ver eso y al no llegar a tiempo con los smartphones, quedó fuera del mercado, no escuchó al mercado. Otro caso
de fracaso emblemático es Kodak, que no supo ver que el consumidor iba a empezar a imprimir cada vez menos fotos y que iba a usar su celular como cámara de fotos. Y así hay un montón de empresas de todas las industrias que están perdiendo la carrera por este tema de la transformación digital. Y de hecho las firmas más valiosas del mundo hoy en día son Google, Facebook y Amazon. Son empresas que analizan y los datos y de hecho el activo que tienen son los datos y en función de los datos es que hacen su propuesta de valor. Gracias Sandra, a vos, espero que te haya servido. Ay, gracias Eduardo, sos un genio resumiendo. Y aparte siempre recordar el tema de la mejora continua, porque esto no es una carrera que llegamos a una meta y ahí quedamos, ¿eh? Porque los hábitos de las personas cambian muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el tiempo. Entonces siempre hay que ir siguiéndole el ritmo a esos cambios, más que ayuda podemos tener de las herramientas digitales para ver cómo nos vamos adaptando en este proceso. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo la atención. Espero que les haya servido. Estoy a disposición por si quieren saber más sobre este tema y no hay por qué tener miedo. No hay que empezar a abrumarse de la noche a la mañana. Esto es un camino que hay que empezar a transitar sin prisa, pero sin pausa, de a poquito, e ir midiendo, ir mejorando e ir probando distintas cosas. Muchas gracias a todos por la atención.